¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos en un lugar muy especial que ahora les voy a contar un poquito en un rato de qué se trata. Pero antes que nada quería contar por qué hace tanto tiempo que no salí con ningún video más. Ya lo último me costó un poquito producir nuevas aventuras. Bueno, como todos saben, en Argentina estamos pasando una etapa económica complicada. Y a mí me coincidió con varios hechos que pusieron en jaque mi trabajo, mis planes. Yo tenía planes de viajar, de recorrer el norte, como en algún video había comentado. El humo que aparece es de un maple de huevo por los mosquitos del campo. Pasaron hechos desafortunados. Yo trabajaba con mi auto, me chocaron, estuve complicado varios meses. La moto tuvo varias roturas que tuve que solucionar. Nada del otro mundo, nada recontra complicado, pero bueno, eran todas cosas que sumaban una tras de la otra. Justo llegó a un kilometraje donde habían varias cosas para cambiar, todas cosas normales, el motor empuja muy bien. Todavía tengo que seguir acomodándole algunas cositas como para salir de viaje de nuevo. Y bueno, eso conjugado con mi situación económica dio el espacio para que tuviera que esperar unos meses a poder tranquilizarme, equilibrarme, tomar aire. Y bueno, recién ahora, gracias a Dios, me parece que ya puedo estar saliendo a flote. Todavía me falta acomodarme un poquito, pero bueno, explico todo esto porque creo que varios del otro lado, ojalá que no, pero tal vez pasan alguna situación similar o por lo menos pueden entender. Todos vimos alguna baja en nuestras economías, así que bueno, supongo que me podrán entender. Hace justo 2 años que con Gandhi estamos en un proyecto del que no les conté. Elegí comprarme un terreno más bien chico para lo que es el campo, pero suficiente para poder tener una experiencia fuera de la ciudad. Y empezar a desarrollar algún proyecto de casa o de cabaña. Hago las comillas porque bueno, van a ver que son todas cosas recicladas, todas oportunidades que me salieron en su momento. Hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo y mucha economía también puesta acá, pero si bien algunas cositas tuvimos que contratar, muchas cosas de la que hay acá las hicimos nosotros desde cero, con amigos, con familia, desde la primera vez que cuando compré esto era un monte, estaba todo lleno de árboles. El árbol que predomina acá cuando no se mantiene la tierra es la acacia negra, entonces eran todos árboles con pinches que había que sacar sí o sí. Mañana por la mañana, con más luz, les vamos a estar mostrando cuál fue todo el avance que hicimos en este tiempo y de qué forma lo pudimos hacer. Les mando un saludo y hasta mañana. Buenos días, hoy sí, ya con sol, ya de mañana. Acá se ve el campamento, la cabaña, si me permiten decirle desde atrás. Esta es la calle por la que se accede a nuestra casita. Es la calle totalmente de pasto. Acá se ve desde atrás y nos acercamos a la tranquera y el frente todo de madera que tanto nos costó en su momento hacer. La verdad que, bueno, escucho sus opiniones, pero me parece que es muy lindo. Acá plantamos una palmerita que mucho no crece, pero bueno, en su momento nos pareció una buena idea. Esperemos que este verano crezca un poquito más. Estas son de tardar bastante en crecer, así que bueno, por ahora no se muere, digamos, hasta hace unos 6-7 meses y prendió, digamos que prendió. Acá estamos entrando a la casita. Disculpen las cacas de paloma y eso, como les conté hace 2 meses que no
que no estábamos viniendo, pero bueno, esta es una vista rápida para que sepan más o menos de qué se trata, qué es lo que es. En otros videos seguramente contemos un poquito más, la historia, cómo compramos, dónde compramos, cómo hicimos cada cosa, qué cosa tuvimos que contratar gente, a qué tipo de gente contratamos y qué cosas nos animamos a hacer nosotros, ¿no? Estos son todos jazmines amarillos que plantamos en el verano pasado, en febrero más o menos, y la verdad que crecieron bastante bien. Para este verano seguramente se hagan matorral. Esa es una palta, son dos paltas en realidad, pero bueno, por ahora me parece que se va a secar toda en invierno. Pero la planté por acá y ya fue creciendo bastante, así que esperemos que pronto, que no pasen tantos años para poder tener su fruto, ¿no? Estamos en otoño, claramente no es la mejor época, no es la época más verde, pero acá tenemos unos arbolitos que también crecieron mucho, están muy lindos. Tenemos la torre de 5 metros con el tanque de agua arriba de 500 litros, con la perforación, con la bomba. Esta es la bomba subterránea. Bueno, tengo electricidad hasta el fondo y allá a lo lejos se ve el reflector, un reflector viejo con un módulo LED que yo tenía, lo armé más o menos y quedó. Esa es leña, como les conté ayer, que todo este terreno que ahora se ve como parque, en realidad estaba todo lleno de árboles, acacia negra, todos con pinches y demás, y esta es la leña que nos quedó. Ya usamos una gran parte, pero de los últimos árboles empezamos a guardar, un mosquito me hizo pelota, a guardar la leña para poder quemar después, ¿no? Así que bueno, está un poco con hormigas, pero todavía sirve. Allá tenemos más arbolitos, citronela, acacia, me confundí. Nuestro vecino también decoró con sus arbolitos. Estos son unos sillones que armamos con cande de pallet y el fogón. Estos tengo que reforzarlos todavía un poquito más, pero bueno, la idea ya está armada y el fogón tengo que hacerlo de ladrillo, es un poco más lindo, pero por lo menos el sector para hacer fuego y que el pasto no crezca ya está asignado. De a poquito se va construyendo. ¿Y amor? ¿Estás haciendo unas tareas de campo? Sí, todo el pasto que cortó ayer Facu y que generalmente nunca lo juntamos por vagos, pero bueno, esta vez ya era mucho el pasto y encima también hay muchos de los yuyos con pinches, entonces quedan sueltos y te estás pinchando todo el tiempo. Si pinta andar descalzo, no está bueno. Y acá estamos entrando, digamos, al ambiente, al living que armamos con este techo, con unas columnas hechas con poste de PVC y concreto adentro, el pisito que armamos tipo deck, entre comillas, y los muebles que también hicimos con madera de pallet, todos los sillones, la casita rodante que hoy no la voy a mostrar por adentro, y lo que tal vez le parezca más raro y reciclado, ¿no? Se preguntaron qué es esto. Esto es un silo que se usan acá en el campo para almacenar maíz y distintas semillas. Alguien que sepa un poquito más tal vez va a poder comentar mejor para qué se usa, pero bueno, era usado para eso. Yo necesitaba armarme el baño y nos surgió esa idea con mi papá. Conseguimos este a un buen precio, lo pagamos en cuotas inclusive, lo trajimos y bueno, acá armamos el baño. Hoy no se los voy a mostrar, quiero que se lo imaginen. Ya está totalmente armado, acá nos bañamos, vamos al baño. Tiene 2 metros de diámetro, bastante grande. Así que bueno, en otro momento se los muestro. Pero este cono, que tal vez lo vieron hace un ratito, sí, era la parte de abajo del silo y todavía no sabemos bien para qué lo vamos a usar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo podemos usar como sombrilla? No sé, ¿qué otras ideas se les ocurre? Estamos pensando ideas. Es el canterito. Estoy tratando de sacar el árbol. No es lo mejor, lamentablemente, pero por eso hay que tener cuidado. Hace más o menos 6-7 meses planté ese árbol de ahí y este, donde están,
Y se molesta un poquito por el techo, pero lo vamos a dejar. Pero tenemos que sacarlo sí o sí, por si en un futuro entra algún vehículo para el fondo o algún camión a traer tierra para el fondo, para lo que se tenga que hacer, una pileta, lo que sea. No están los planes, pero esta es la mejor época en teoría para mover el árbol. Lo vamos a mover al lado del baño. Lamentablemente sufre, pero bueno, esperemos que sobreviva, que prenda. Donde lo vamos a dejar ahora, ahí estoy tratando de terminar de sacarlo. Y bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Cuando elegimos dónde plantar las cosas, que estemos más o menos seguros de que es el mejor lugar. Si no, bueno, pasan estas cosas y mejor hacerlo ahora, que en un futuro, si es más grande, va a sufrir más, ¿no? Así que bueno, hoy fue el día. A seguir un poquito más. Vale. Estoy cansado. Ahí voy. Estoy fuera de forma. Por fin agarras la pala. Uf. Misión Entró. cumplida. Con canterito para el agua y todo va a quedar. Hola. ¿Quién está ahí? Gatito. Quería contarles un poquito por qué me había ausentado tanto tiempo. La moto acá sigue, la Himalayan acá fiel. Tengo una pérdida en un retén todavía que solucionar. Ahí que me pierde aceite. Tengo que cambiar el retén de la palanca de cambios de la selectora. Y bueno, algunas cositas más que están funcionando más o menos, que tengo que ir solucionando. Pero bueno, acá sigue dando batalla a esos 52.000 kilómetros y planificando nuevos viajes. Pero bueno, al mismo tiempo también quería mostrarles un poquito de este proyecto, que es sencillo. En general, a nosotros nos costó mucho trabajo, pero bueno, tal vez a alguno le interese, le pueda servir de inspiración, pueda sacar alguna idea. Así que bueno, decidimos compartirlo. Un abrazo grande y nos vemos seguramente el próximo video. Adiós, adiós.